Muy buenos días. Nuevamente aquí con ustedes trayendo una palabra de Dios para todos los que nos están escuchando. Este es su hermano, su amigo Roberto Piñeres, en su programa Confrontado del Ministerio Cristo la Respuesta. Traemos hoy palabra de vida, un mensaje. Espero que sea una bendición de su vida, porque sé que muchas veces nos sentimos en situaciones donde no podemos entender o no tenemos la fe para entender. Y voy a hablarle en el día de hoy, parece raro, pero se lo voy a decir como lo he entendido en la palabra de Dios, que hay dos tipos de tristeza. Según la Biblia existe una tristeza que es para bien y una tristeza que es para mal. Una tristeza que no te aprovecha y una tristeza que te aprovecha. Una tristeza que es para salvación y vida y una tristeza que es para muerte. Una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo. Es decir, a la verdad, todos en esta vida hemos sentido penas y tristezas. Y quizás te sientas triste, pero yo quiero preguntarte, ¿esta tristeza que sientes, sabes si es según Dios o si es según el mundo? ¿Sabes si es para bien o si es para mal? ¿Sí sabes si es para vida o terminará siendo para muerte? Ya no es extraño en este mundo ver personas que se quitan la vida a diario porque no pueden superar esa profunda tristeza que llevan en su alma. Descubriremos a través de este corto mensaje si esa tristeza que tienes en tu alma o esas tristezas que comúnmente experimentas vienen o de parte de Dios o vienen de parte del mundo. Como la intención es edificar a través de la palabra de Dios, vamos a estar leyendo 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y dice de la siguiente manera. Espero que lo hayan tenido. Si no tienen la Biblia, pues lo buscan después en casa. 2 de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo podemos repetir. Dice la palabra, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora la pregunta ¿es la voluntad de Dios que nos sintamos tristes? ¿Que suframos penas? ¿Que sintamos pesar? ¿Hace Dios cosas con el propósito de ocasionarnos tristeza? ¿Acaso son las tristezas o penas perjudiciales? En el pasaje bíblico que leímos, nos encontramos en este versículo donde nos habla acerca del testimonio de algunos creyentes que fueron entristecidos para bien, o también podrían decirse que fueron entristecidos según Dios. Te preguntarás, ¿fueron entristecidos por Dios? ¿Fueron entristecidos según Dios? El versículo 10 decía que claramente que fueron entristecidos según Dios. Y aquí hay un punto y una coma. Este término enseña que hay una pena, un pesar, una tristeza que es según Dios, y también podríamos decir que es permitida por Dios o como a Dios le agrada. Esta tristeza que conduce a un sincero arrepentimiento, es decir, un cambio de mentalidad que compromete un cambio de conducta frente a lo malo que hayamos hecho. Esta tristeza que es según Dios se produce por causa de haber pecado y no por el castigo que se sienta o el castigo que se piensa que recibiremos al pecar. No es una tristeza por tenerle miedo a Dios,
Es una tristeza por haberle fallado y por haber hecho cosas que a Él no le agradan. Cuando experimentamos ese tipo de tristeza que es producto de la corrección y la exhortación divina, no debemos avergonzarnos, por el contrario. Debemos permitir que nos acerquemos un poco más a la vida que Dios quiere que llevemos. Ahora, la tristeza que es según Dios te deja buenos frutos. La tristeza que es según Dios te deja grandes enseñanzas. Esta tristeza que Dios permite, mientras las permitirá con el siguiente propósito: corregirte, perfeccionarte y llevarte a un estado en donde puedas entender y comprender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Si esta tristeza que experimentas te acerca más a Dios, más a su palabra, y te enseña a depender más del Creador, siempre será una tristeza buena. Una tristeza según Dios y una tristeza como a Dios le agrada. El Señor enseñó, el Señor Jesús, y dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué linda palabra. Yo he vencido al mundo. El versículo que leímos anteriormente en la carta a los Corintios también nos enseña que hay otro pesar o otra tristeza, que es la del mundo. ¿Cuál es esa tristeza del mundo? La tristeza que es según el mundo, se puede decir que es aquella tristeza que sufren aquellos que no conocen a Dios. Lo repito, la tristeza de aquellos que no conocen a Dios. Esta tristeza te puede presentar varios factores, aquellos que no conocen a Dios. Esa tristeza, primero, por la frustración de las ilusiones de las personas. Segundo, por la pérdida de las cosas materiales. Es evidente que este tipo de tristeza es muy común hoy en día. Otro factor muy importante es mencionar es que esta tristeza aparece por causa de haber pecado, lo que a su vez trae desánimo, depresión y persistente complejo de culpabilidad. Pero hay que recordar que nunca termina esa tristeza conduciendo a nadie al arrepentimiento. Simplemente las personas quedan sumergidas en un profundo complejo de culpabilidad. Esa tristeza que da el mundo no es para arrepentirse. Siguen metidos en ese hoyo por años y años con ese profundo complejo de culpabilidad. Esa tristeza que provoca el mundo no es conforme a la perfecta voluntad de Dios. Carece de amor y no se debe a la operación del Espíritu Santo en el corazón. Esa tristeza que según el mundo es una astuta maniobra del enemigo, quien después de conducir al pecado desea hundir en la desesperación al pecador. Por esa razón la palabra de Dios dice que esta es una tristeza que es para muerte. La tristeza, esta es para muerte. ¿Cuántas personas en esta condición hacen caso a esa voz que llega a sus mentes invitándolos a quitarse la vida? Invitándolos a hacer daño a otros sin importar las consecuencias. Si hoy estas tristezas es según Dios, debes permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en tu corazón y te conduzca a hacer la obra perfecta de la voluntad de Dios. La obra perfecta de la voluntad de Dios. Y si hoy estás triste y esa tristeza es en el mundo, debes saber algo, mi amigo: tu vida está en peligro. Pero yo tengo unas buenas noticias para ti en el día de hoy. Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz tomando tu lugar para poder darte su perdón, librarte de la esclavitud del pecado y del mundo y hacerte libre de tal manera
que puedas conocer, confiar tu vida, y Él se encargará de tu tristeza, sean siempre una ocasión para madurar y para crecer y para hacer sus propósitos. Quiero que pienses si vale la pena estar hundido en ese mundo de tristeza. Quien no tiene a Dios no es feliz. Y cuando viene la calamidad y el problema, se hunden en la depresión, se hunden en el temor, se hunden en el miedo. Por eso hay tantos y tantos. Muchos amigos y conocidos se han quitado la vida, simplemente porque la tristeza era del mundo, no era la tristeza que produce Dios para arrepentimiento y para bien. A veces suena como extraño que Dios produce tristeza o que Dios permite tristezas, pero es para Él, por medio de su palabra, hacernos meditar y pensar. Siempre la tristeza que permite Dios o produce es para bien, no es la tristeza que el mundo produce. La tristeza de Dios lleva al arrepentimiento, lleva a la salvación, lleva a entender el camino de Dios. La tristeza del mundo lleva a la desesperación, lleva al desconsuelo, lleva al suicidio. Pero la noticia que te traigo en el día de hoy, como te lo dije, es que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, tomando tu lugar, ahí debías estar tú en esa cruz, la tomó Él para poder darte su perdón, para librarte de la esclavitud, del pecado, del enemigo y del mundo, y hacernos libres después de que puedas conocer y confiarle tu vida a Él. Y Él se encargará de tus tristezas. Y siempre será una ocasión para madurar, para crecer, para ser feliz. Dios te bendiga, Dios te guarde en el día de hoy. Si tú no has conocido a Dios, pídele perdón al Señor en el día de hoy y ora para que Él perdone y Él salvará tu alma. Muchas gracias.